Continuemos con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Hemos visto ya estos temas fuertes, controversiales, difíciles, sobre la soltería, el matrimonio, la sexualidad y el divorcio. Y digamos lo que ahora cambiamos un tanto radicalmente de tema. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a ver hoy desde los versículos 17 hasta el 24. Leamos esta verdad preciosa y luego meditemos en lo que Dios nos quiere enseñar. Dice el apóstol Pablo, versículo 17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Eres un esclavo. No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y como ya vimos, ya no nos dice nada de matrimonio, ya no nos dice nada de divorcio. Y precisamente hay muchos que han visto allí una digresión. ¿Qué es una digresión? Es cuando una persona viene hablando de un tema y de repente cambia de tema. ¿A alguien le ha pasado? O quizá uno hasta no lo haya hecho. Consciente o inconscientemente está hablando de una cosa cuando termina hablando de otra que nada que ver. O a veces muy conscientemente. Uno está hablando de una cosa y la cosa está como bien complicada, entonces uno pasa la hoja, cambia el tema. Y hay muchos que han visto esa digresión aquí, porque por supuesto Pablo viene hablando de matrimonio, de divorcio, de sexualidad, de soltería, pero ahora nada tiene que ver con esto. Bueno, creo que es todo lo contrario personalmente. Lo que creo que Pablo está haciendo aquí es recordándonos la esencia del cristianismo. Precisamente así le he puesto como título a esta enseñanza, la esencia del cristianismo. Creo que lo que Pablo está haciendo aquí es diciéndonos algo como esto. Está bien. Es necesario como iglesia tratar estos temas del matrimonio, por supuesto. Claro, es importante hablar sobre la soltería, porque hay matrimonios en la iglesia, porque hay solteros en la iglesia. Claro, es importante hablar de la sexualidad, porque es un aspecto fundamental de nuestras vidas como seres humanos, que Dios nos ha creado con emociones y sentimientos. Y por supuesto que es muy importante tratar un tema tan delicado como el divorcio a la luz de la palabra de Dios, pero creo que lo que Pablo está haciendo no es una digresión, no es que nos esté sacando del tema, al contrario, creo que Pablo está volviendo al tema fundamental. Creo que lo que Pablo aquí nos está diciendo, y más que Pablo, Dios, a través de su palabra, por medio del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, es: no olvidemos lo importante, volvamos al centro, volvamos a la esencia. Lo más importante que el matrimonio, sí, aunque es muy importante, es la esencia de la vida cristiana. De nada me sirve a mí hablar con mucha claridad y con mucha elocuencia sobre el matrimonio, sobre el divorcio. De nada me sirven esos temas si no recuerdo que lo importante es la vida cristiana. ¿De qué sirve que yo exponga el tema del divorcio si no somos cristianos? ¿De qué sirve que hablemos de la soltería y de obedecer a Dios y aún de la sexualidad si no somos hijos de Dios verdaderamente? El apóstol Pablo en Corintios nos llama a examinarnos si estamos en la fe. El apóstol Pablo nos dice en Corintios: yo quiero hablarles a ustedes es de Cristo y a Él crucificado. No quiero que hablemos de más otras cosas. Es decir, cualquier otro tema que toquemos, volvamos a la cruz, volvamos a Cristo Jesús. Y creo que es lo que Pablo está haciendo aquí. Sí es importante el divorcio, sí es importante el matrimonio, sí es importante la sexualidad y la soltería, pero no nos olvidemos de la esencia, el cristianismo. Entonces creo que de esto es lo que Pablo nos está hablando allí, así que no es que Pablo cambió la hoja, creo que antes al contrario, Pablo nos está volviendo a recordar lo que es importante. Y quiero que veamos una verdad preciosa allí. Quizá alguien diga: Alex, pero yo sé qué es el evangelio, yo sé qué es ser cristiano. Quiero que les diga una cosa, mis hermanos. Lo veíamos en el Salmo.
¿qué acaso no nos podríamos engañar a nosotros mismos? Creo que una de las verdades que más se nos olvida y la más importante es el evangelio en nuestras vidas. No demos por sentado que somos cristianos, examinémonos todos los días a la luz de la palabra de Dios, pero hagámoslo a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que los hombres a veces quieren mostrar. Si eres cristiano, entonces trae dinero. No, eso no me hace cristiano. Creo que lo que Pablo está haciendo es nuevamente recordándole a la iglesia allí y nos recuerda a nosotros. ¿Somos cristianos verdaderamente? Eso es lo que importa. Porque si somos cristianos verdaderamente, el matrimonio va a ser una bendición. Si somos cristianos verdaderamente, la soltería va a ser una bendición. Si somos cristianos verdaderamente, vamos a tratar el tema del divorcio y cualquier otro tema de una manera tan sana y tan maravillosa que esas cosas se van a volver secundarias, van a quedar a un lado y la vida cristiana, Cristo Jesús, va a ser honrado y glorificado. Así que creo que Pablo allí nos está resumiendo esta verdad preciosa del evangelio y de lo que es la vida cristiana en esencia a través de 3 verdades preciosas. Quiero que veamos cada una de esas verdades. Y la primera es que la esencia del cristianismo, la esencia de la vida cristiana está simple. Versículos 17 al 19, en la obediencia del cristiano. Si alguien te preguntara eso, bueno, ¿qué es ser cristiano? Si yo me pregunto a mí mismo, bueno, ¿soy cristiano verdaderamente? En esencia es esto. Tú quieres vivir obedeciendo a Dios, simple. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros no queremos vivir para Dios. ¿Buscamos a Dios? Sí, pero ¿para qué? Una persona que no tiene a Cristo, ¿para qué busca a Dios? ¿Porque quiere vivir para Él? ¿Porque quiere obedecerle? ¿Porque quiere entregarse a Él? No, para que me arregle el problema, me solucione el problema. Lo hemos venido viendo, muchas personas se acercan a Dios para que Dios les arregle el matrimonio. Pero lo que necesitan es que Dios les arregle el corazón. Lo que necesitan es que Dios cambie el corazón de ese hombre y de esa mujer. Y cuando Dios cambia el corazón de ese hombre y de esa mujer, el matrimonio va a ser diferente. Es que yo quisiera que Dios me ayudara porque necesito salir de las drogas. Bueno, pero Dios lo primero que quiere es cambiar el corazón. Cuando Dios cambia tu corazón, te da deseos de vivir para Él en obediencia y en santidad. Y las drogas van a empezar a salir de tu cuerpo. Esa es la diferencia. Claro, ellos necesitan de Dios, pero ¿qué del que tiene un matrimonio hermoso? ¿Qué del que no está en las drogas? Y quizá esta es una persona prestante de la sociedad. También necesita el evangelio, porque al igual que el que está en las drogas o tiene su matrimonio destruido, esa persona tiene también su corazón destruido, su vida destruida, su relación destruida con Dios. Y esa es la esencia del evangelio. Realmente nosotros debemos buscar a Dios, es para vivir en obediencia a Él, porque Él es el único que aún nos puede llevar a la obediencia. Pero para eso no es lo que el mundo busca a Dios. Sin embargo, es la misma pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué quiero yo a Dios? En este lugar no prometemos sanidad y milagros, aunque creemos que Dios puede hacer milagros y oramos cuando estás enfermo y oramos por tus problemas y dificultades. Pero no prometemos eso, lo que prometemos es que si creemos en Dios, Él va a transformar y cambiar nuestros corazones para que vivamos para Él en obediencia. Y no es que seamos perfectos, obviamente nos hace falta mucho para llegar a una obediencia perfecta, pero sabes que eres cristiano porque ahora el deseo de tu corazón, aún el deseo de congregarte es porque tú quieres conocer más a Dios. Lo he dicho tantas veces, muchas personas me critican a veces por eso, y las personas más allegadas a mí. Alex, ¿tú por qué le dices a la iglesia que no necesitas congregarte para ser salvo, que no necesitas bautizarte para ser salvo? Porque es la verdad, porque yo no necesito eso para ser salvo. Pero yo me congrego porque es mi necesidad y porque la Biblia me dice que me congregue, que no deje congregarme, porque es una obediencia. El bautismo nos salva, pero nos bautizamos porque estamos obedeciendo a aquel que nos llamó a bautizarnos en su nombre. Pero ese es el problema. Hay muchas personas que creen que lo que necesitamos es decir, no, tú tienes que bautizarte, si no te bautizas no eres salvo. Tienes que congregarte, si no que te congregas no eres salvo. No. Pero la palabra de Dios nos llama también a vivir en obediencia. Precisamente, ¿qué nos dicen los versículos 17 al 19? Esta verdad es preciosa. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Ese versículo es tan precioso. Cuando tú asististe por primera vez a una congregación, o quizás ya llevabas varias veces yendo a una congregación, pero no eras cristiano. Pero ¿recuerdas ese momento cuando tú creíste en Cristo Jesús? Cuando tú escuchaste ese llamado particular de parte de Dios a vivir para Él, a seguirlo. ¿Cómo viniste a Él? ¿Cómo eras? Tal cual eras. Y le dijiste, Señor, aquí está mi vida, soy un pecador, perdóname por mis pecados.
y reconociste que Cristo había muerto por ti en esa cruz y que te había salvado y que te había perdonado, ¿cómo te sentiste? ¿No experimentaste un gozo, una paz, una libertad? Y quizá tu matrimonio no era el mejor, o quizá estabas casado o estabas soltero. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso creo que no es una digresión. Pablo lo que nos está diciendo es, mira, ya lo veíamos. Dios te llamó cuando estabas soltero. No pienses ahora que casarte te va a hacer más santo. Lo decía cuando daba esa enseñanza. Hay muchos que me han criticado que porque soy pastor y soy soltero. Bueno, casarme no me va a hacer más cristiano o más pastor. Hay personas que piensan eso y me lo han dicho personalmente. No, es que, ¿sabes? Es que el soltero está más propenso a pecar. Y yo digo, ¿en serio? Entonces no sabes lo que es el pecado. Casarte no te libra del pecado. Quizá casarte te ayude en un aspecto sexual. Quizá casarte te pueda ayudar con el adulterio o con la fornicación mejor, pero hasta se puede abrir la puerta al adulterio. Mis hermanos, casarme no me va a hacer más santo. Casarme no me va a hacer más cristiano. O como veíamos, o separarme. No, mis hermanos, somos cristianos, es por creer en Cristo Jesús. Y sí, Él nos ha llamado a la obediencia, pero como llegamos el primer día, cuando tú llegaste el primer día realmente a los pies de Cristo, tú de entrada dijiste, Señor, me comprometo, ahora voy a ser la persona más perfecta y más obediente de este mundo. Si tú lo hiciste de esa manera, no has creído en Cristo. Cuando tú creíste por primera vez en Cristo Jesús, tú ni sabías nada. Tú, si acaso de pronto escuchaste un sermón y tu corazón y tu mente fue cautivada por Cristo Jesús, ¿tú qué hiciste? Te entregaste a Cristo y le dijiste, Señor, toma mi vida y aquí estoy. ¿Y quién es el que te ha ayudado hasta el día de hoy? ¿Quién es el que te ha sostenido hasta el día de hoy? Eso es lo que Pablo está diciendo. No ha sido tu esposa no te sostiene en la vida cristiana. Tu esposo no te sostiene en la vida cristiana. Se lo dice a alguien que tuvo padres cristianos y no era cristiano. Mis padres no me pueden sostener en la vida cristiana. La vida cristiana es una vida donde yo dependo es de Dios, aún para vivir en obediencia. Y Pablo en el versículo 18 da un ejemplo. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. Y es lo que muchas personas hoy están haciendo. Pablo allí está atacando directamente la religiosidad. La circuncisión era la señal del pacto en el judaísmo. Y un hombre cuando entraba al judaísmo se tenía que circuncidar. Y Pablo dice, mira, si ya te circuncidaste, entonces alguien podría pensar, uy, es que yo estuve por años en la religión falsa, en la mentira, en el engaño. Y Pablo dice, no importa, pero ya el Señor te llamó. Deja eso en el pasado. O alguien dice, uy, no, pero es que resulta que allí dicen que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo uno, tienes que hacer lo otro. Ay, no, es que me tendré que circuncidar. Está sucediendo mucho. Hoy hay supuestamente personas aquí en Colombia y en todos los países del mundo que ahora hablan en hebreo. Y ya no te dicen Jesús, sino que te dicen Yeshua y te dicen Yeshua Hamashina y te dicen, ya no te dicen Moisés, sino Moshe. Y ya no te hablan de la ley, sino de la Torá. Y eso suena tan espiritual y te llaman a vestirte diferente y a colocar la bandera de Israel en tu casa y te llaman a comer comida kosher. Nadie sabe qué es eso realmente. Cuando conoce a Cristo, tú no necesitas eso. Tú necesitas es colocar tu confianza en aquel que te ha tomado en las manos y te va a llevar en ese camino hasta la eternidad seguro en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No te dejes ahora llevar por rituales o cosas que no cambian. Y aquí es donde digo, pregunto de verdad, el día que te bautizaste, ¿cambió tu vida? Tu vida cambió el día que miraste a Cristo Jesús. Ahora, nos bautizamos porque es obediencia. Congregarte no te cambia, lo que te cambia es alimentarte de esta palabra, de esta verdad. Por eso no importa dónde te congregues, pero congrégate por favor. Si quieres estar con nosotros nos alegra y te amamos y queremos que nuestras vidas sean bendecidas por la palabra. Pero claro, lo necesitamos, es para ser alimentados, pero aquí es donde está la verdad preciosa. Porque, mis hermanos, ¿qué dice allí el versículo 19? Y aquí me encanta, esta es la esencia de este primer punto. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Los rituales no son los que importan. Los actos en el cuerpo no son los que importan. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Lo importante son hombres y mujeres que ahora quieren vivir para Dios. Pregunto, ¿esa es la obra que Dios ha hecho en tu vida? Tú puedes decir, lo que hace que conocí a Cristo, ay, sabes, Dios me devolvió mi matrimonio. Sabes, Dios me dio un nuevo trabajo. Gloria a Dios, pero te pregunto, ¿te dio un nuevo corazón que quiere vivir para Él? ¿Cómo sé si soy cristiano? Porque ahora tengo nuevos deseos en mi corazón. Sí, porque ahora en lugar de ir a emborracharme allá en el prostíbulo, anhelo hasta y deseo el fin de semana para congregarme con mis hermanos y aprender de la palabra de Dios. Porque ahora en lugar de querer ver cosas que mis ojos no deberían ver
en una pantalla, lo que quiero es hasta a veces, quizá no me puedo congregar, pero entonces prendo el televisor, abro YouTube o escucho una enseñanza de la palabra y eso me alimenta. Y sí, está bien, me puedo ver el partido y está emocionante el partido, pero me alimenta más la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Es decir, es un deseo que tú tienes en el corazón de conocer la palabra de Dios. No estoy diciendo que no puedas ver el partido. No estoy diciendo que la hermana no pueda ver su novela, pero al final lo que la alimenta y la sacia es la palabra de Dios. Sí, puedes tener amigos, pero los mejores amigos en tu vida son aquellos que más que invitarte a una cerveza, te invitan a conocer más de Cristo, a parecerte más a Cristo, a la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo dice. ¿Saben qué es lo que importa al final? Que Dios ha cambiado tu corazón y tú quieres vivir para Él. Porque cuando Dios ha cambiado tu corazón y quieres vivir para Él, no necesitas que tu esposa te esté mirando el celular, sino que Dios está en tu corazón y ahora tú, por el poder de Cristo, le puedes decir no a la prostituta o a la mujer que quiere dañar tu matrimonio. Esa es la diferencia. Ese hombre no tiene que estar celando la esposa porque él sabe que esa es una mujer de Dios. Dios es el que la va a guardar, la va a cuidar. Eso es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que importa. Una vida que ha sido transformada y cambiada. Aquí quiero ir a ese pasaje que repetimos tanto, pero es que es verdad, es una verdad preciosa porque de allí fue donde Dios nos sacó. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. No dice que en el corazón de los que dicen que Dios no existe. El problema más grande, y ahí es donde vamos, soy hijo del diablo. El diablo domina mi corazón. Es cuando yo no busco a Dios para que Él me lleve a la obediencia. Esa es la verdad más hermosa del Evangelio. Aquí no te decimos tienes que obedecer. Aquí lo que creemos es que a menos que Dios haga una obra en mi corazón, yo no voy a querer obedecer a Dios. Lo que creemos es que aún la obediencia es una obra de Dios en nuestras vidas. ¿Saben qué dice allí la palabra de Dios? Que el diablo era el líder o es el líder de este mundo. ¿Y sabe dónde opera el diablo? Más que en personas vistiéndose de negro y matando gatos. ¿Saben dónde es más que opera el diablo? Más que diciendo que Pucca es satánica o que no sé, que Peppa Pig es satánica. Que no te coloques una camiseta de Mickey Mouse. El diablo está obrando en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Allí es donde está el diablo realmente. El diablo no está en la película del Conjuro. Si no te estoy diciendo que veas esas películas, a mí no me gustan, pero no me gustan es porque no me gustan. Allí no está el diablo está en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Allí es donde actúa el diablo y el diablo estaba actuando también en nosotros. Pero ¿saben qué dice la verdad de la palabra de Dios gloriosa? Obviamente ese pasaje es muy extenso y muy maravilloso. Solo quiero que allí mismo en Efesios 2 saltemos al versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Dios ha hecho una obra tan grande. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que yo necesito. Así yo sea la persona que aparentemente sea la mejor persona del mundo, si no tengo a Cristo, si Dios no ha hecho de mí una persona nueva, ¿qué es lo que necesita tu hijo rebelde? Que Dios haga una obra en ese corazón. ¿Qué es lo que necesita la persona infiel? Que Dios haga una obra en ese corazón. Pero más que para que ese hijo sea obediente a sus padres, más que para que ese esposo sea fiel a su esposa, para que queramos vivir para la gloria de Dios. Yo necesito esa obra en el corazón si no la he experimentado. Y cuando Dios hace esa obra en mi corazón, ¿sabe cómo me llama Dios? Su obra maestra. Él me ha creado de nuevo en Cristo Jesús y aquí está, ¿a fin de qué? Hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La religión es que, mira, y la religión a veces dice verdades. Tengamos cuidado con eso. Ahí es donde es muy complicado. A veces es difícil distinguir entre lo que es religión y no es religión. La religión te enseña verdades. Por ejemplo, la religión dice que adulterar es pecado. ¿Pero qué dice la religión? Pero es que ese que está yendo allá al prostíbulo y se va a ir para el infierno. ¿Cómo yo, vea, desde que vine a la iglesia dejé de hacer eso y no lo he vuelto a hacer? Eso es religión. ¿Por qué? Porque no es yo desde que vine a la iglesia. Es si Dios en su gracia hizo una obra en el corazón de este pecador. Porque esa es la diferencia, ¿saben? Puede ser que yo hoy no esté yendo al prostíbulo, pero ¿por qué? ¿En mi fuerza de voluntad o porque Dios ha cambiado mi corazón? Porque Dios me ha sostenido. Aquí yo quiero decirlo. Si hoy Alex no va al prostíbulo, no es porque Alex sea muy buen creyente, no es porque Alex ore mucho, es porque Dios me ha guardado. Y solo si Él me guarda, porque si no, el día de mañana puedo llegar a ser la peor persona de este mundo. Si hoy por gracia de Dios soy un poquitico obediente a Dios, es porque Él ha tomado mi corazón y me ha sostenido en la obediencia. Esta es la diferencia entre religión y cristianismo.
La esencia del cristianismo es que queremos vivir en obediencia, pero dependiendo de aquel que hace esa obra maestra en nuestros corazones. Y cuando Dios hace esa obra, ¿qué dice Juan capítulo 5? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Aquí está, amar a Dios. Es que yo amo a Dios. Todo el mundo dice que ama a Dios. Significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Alex, ¿cómo que no? Obedecer es muy difícil. Obedecer es difícil cuando lo haces en tus fuerzas. Pero cuando Dios abre nuestro corazón y cambia ese corazón, o abre nuestro pecho, cambia ese corazón, nos da un nuevo corazón. ¿Sabes? Tú ves la obediencia como un deleite. Ese hombre ahora saben qué es lo que realmente le duele y le pesa, fallarle a su esposa. Esa es la diferencia. Ese hijo ahora le duele y hasta llora cuando le es desobediente a sus padres. Pero más que por el amor que tiene ese hombre a su esposa y más que por el amor que ahora ese hijo tiene a sus padres, es porque ahora Cristo ha orado en su corazón y ahora él ama a Dios y lo obedece. Ama a Dios. Más que amar a mi esposa, aunque debo amarla si estoy casado, debo en primer lugar amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, vas a amar a tu esposa. Esa es la lógica bíblica. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Solo cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, con corazón, alma, mente y fuerzas, vamos a amar la obediencia a Dios. Por eso lo que la gente necesita no es moralismo. Cambia, sé diferente. Ese es el mensaje de este mundo. El mismo mensaje que tú escuchas en los coaches que no son cristianos, en aquellos que te traen mensajes moralistas. Mira, cambia, mira, ahorra, mira, sé diferente, mira, sé disciplinado. ¿Sabes? Eso es afuera en el mundo. En Cristo yo no soy nada porque separado de Él no puedo hacer nada, pero cuando Él me toma en sus brazos, empieza una obra maravillosa en mi vida. Precisamente que dice Romanos capítulo 6, versículos 20 al 22, cuando eran esclavos del pecado. Así es como la Biblia describe a una persona sin Dios. Esclavo del pecado. Vive solo para el pecado. ¿Y saben qué dice? Estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Cuando uno no tenía a Cristo en su corazón, uno sabía lo que era malo. ¿Pero qué hacía uno? Se escondía para hacer lo malo. Pero cuando uno tiene a Cristo en su corazón, Él lo liberta de la esclavitud del pecado. No de esta carne que sigue sintiendo. La tentación sigue siendo real. Pero uno ya no es esclavo del pecado. ¿Quién es un esclavo? Nosotros no lo podemos ver ahora mucho porque la esclavitud fue abolida, se supone que hace como 200 o 300 años. Pero si hubiéramos vivido en la época de la esclavitud, ¿qué era un esclavo? Una persona que tenía que hacer sí o sí lo que le decía su amo. Lo que le dijera el amo. Es más, en la esclavitud, en la época en la que fue escrito esto, los que tenían esclavos, el esclavo era tan perteneciente al amo que el amo lo podía matar y la ley no decía nada. Es que le pertenece, haga con él lo que quiera. El amo decidía si el esclavo vivía o no vivía. Así era cuando era la esclavitud en esta época en la que fue escrito esto. Y es lo que dice la palabra de Dios. Eso era lo que hacía el pecado. El pecado nos agarraba de un lado para el otro y hacía lo que quería con nosotros. Cuando llegamos a creer en Cristo Jesús, el pecado nos sigue tentando. El pecado nos sigue mostrando, ay, mira, esto está bien, pero ya no somos dueños de él. Ya no somos esclavos de él. Dice la palabra de Dios, versículo 21. ¿Y cuál era la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Uno sabía que eso era pecado, uno sabía que eso era mal, pero no había poder humano que lo detuviera. Pero allí viene el poder divino a cambiar el corazón. Versículo 22. Y esta verdad es preciosa. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Pero allí está esta verdad preciosa. Y se han hecho esclavos de Dios. El cristiano no es libre en esencia. Porque el ser humano o es esclavo del pecado o esclavo de Dios. Pero alguien podría decir, ay, pero esa palabra tan fea, tan fuerte. Pensémoslo de esa manera. Imaginémonos que éramos esclavos del diablo, del pecado. El diablo, el pecado hacía con nosotros lo que, perdónenme la expresión, pero sí, lo que le daba la gana. Lo que quería, para donde nos quería jalar. Alguien podría pensar, ay, pero yo ahora quiero ser libre, pero ¿libre para qué? Imagínense que Dios nos hiciera libres y nos dejara, como llaman muchos, a una palabra que no está en la Biblia, al libre albedrío. Ahora haz tú lo que quieras. Mis hermanos, nosotros seríamos igual que el diablo. ¿A dónde nos iríamos? Yo prefiero que Dios me haga libre del pecado, del diablo, y me lleve a ser esclavo de Él, porque Él es un amo bueno. ¿A dónde me va a llevar Él? Claro, lo que pasa es que Él no me llama esclavo, Él me llama hijo. Qué verdad tan preciosa. Pero yo quiero verlo también así, como un esclavo de Él. Es lo que la palabra de Dios me dice. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Pero por qué?
porque yo fui muy bueno, porque tuve mucha fuerza de voluntad. Es que saben mis hermanos, porque es que yo ahora soy diferente. Me tiene que mirar las rodillas porque ya tengo callo, religiosidad, mentira, engaño. Yo no soy diferente porque me pele las rodillas orando. Yo soy diferente porque Dios ha cambiado mi corazón, es una obra soberana de Dios. Soy diferente porque Él sigue orando en mi corazón, porque aquel que Él ha tomado en sus manos, Él lo sostendrá. Siempre lo he dicho, es como un pequeño niño que ya cree que puede salir corriendo porque empezó a dar pasitos y sale corriendo y se cae. Así a veces nos sentimos nosotros, seguimos siendo niños en las manos de Dios. Si hoy somos diferentes es por la gracia de Dios. Esa es la esencia de la vida cristiana, obediencia. Pero no una obediencia manipulada, no una obediencia impuesta por hombres, una obediencia que Dios ha puesto en mi corazón. Y esa es la pregunta. ¿Por qué ahora quieres hacer las cosas que tú sabes que llevan a la santidad? Porque Dios ha cambiado tu corazón. Porque ahora quieres vivir en obediencia. Repito, porque hoy le quieres ser fiel a tu esposa. Porque hoy quieres, mujer, amar a ese hombre. Porque quieres vivir para Dios. Hijo, porque quieres ser obediente a tus padres. Porque quieres ser una persona diferente que muestra al mundo lo que es la verdad del evangelio. Porque Cristo ha cambiado tu corazón. Precisamente esto me lleva a mi segundo punto y creo que es consecuente y es la esencia del cristianismo está en esta verdad, en la entrega del cristiano. Veamos esto en los versículos 20 al 22 y aquí me encanta esto. ¿A alguien le predicaron de esta manera? A mí me predicaron así y así como fue como se supone que yo creía en Cristo Jesús. Un día alguien predicó, me hizo pasar adelante y ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Parece bonito. Y a veces hay personas que están esperando que aquí hagamos lo mismo. ¿Por qué aquí no lo hacemos? Porque así no era como los apóstoles lo hacían, ni como Jesucristo lo hizo. Él no invitaba a nadie a pasar adelante a colocar las manos sobre él para que le entregaran su vida a Cristo. Porque aunque creo que eso es verdad, hay que entregarle la vida a Cristo. ¿Pero cada cuánto? ¿Una vez en la vida? Si así fuera, tendríamos que estar todo el tiempo aquí de rodillas entregándole la vida a Cristo. Mis hermanos, eso es verdad, hay que entregarle la vida a Cristo, pero yo, Alex, necesito entregarle mi vida a Cristo hoy y todos los días. Si se la entregué hace 10 años, necesito entregarle todo lo que soy. Necesito rendirme a Él. Lo estábamos viendo como un esclavo, precisamente. ¿Qué dicen los versículos 20 al 22? Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Pablo repite esa verdad. Porque ahora tú has sido llamados ¿por quién? Por Dios. Claro, cuando tú fuiste llamado por un hombre, tú te rindes a ese hombre. Cuando tú fuiste llamado por una organización religiosa, tú te rindes a esa organización religiosa. Espero que tú hayas sido llamado por Dios y te rindas a Dios todos los días. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Eres un esclavo. No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. ¡Qué verdad tan preciosa! ¿Qué significa esto? Me encanta. ¿Por qué? Pablo lo que está diciendo es nuevamente eso. Si vemos que no es una digresión, Pablo lo que está diciendo es esto. Mira, es que al final lo que depende es a quién le hayas entregado tu vida. ¿Quién era el esclavo nuevamente en la época en que se escribió esto? La persona de la más baja sociedad. La persona que no tenía absolutamente nada, cuya voluntad, todo lo que era, le había sido entregado a un amo. Y ese amo hacía con esa persona lo que quisiera. Sin embargo, Pablo dice, pero si ahora estás en Cristo Jesús, ¿quieres que te diga una cosa? Aunque fueras un esclavo, eso no importa. Contrario al mensaje que hoy están predicando. Lo que Pablo está diciendo es, si tú no tienes nada en esta vida, no importa, lo tienes todo, tienes a Cristo. Tú no eres mejor cristiano, no eres más bendecido, que esa es una de las palabras que a mí más me chocan en esta época. Es que soy muy bendecido porque tengo dinero. A veces eso es más maldición que cualquier otra cosa. Es lo que más me aleja de Dios. Yo soy bendecido si tengo a Cristo, aunque no tenga dinero. Yo soy bendecido aunque fuera un esclavo, pero si tengo a Cristo, más que ser un esclavo de un hombre, soy esclavo del Dios verdadero y no solamente esclavo, Él me llama hijo, mi Padre eterno. Y eso es lo que Pablo dice. Aunque dice, sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, no importa si eres el empleado de la empresa, pero si te dan la oportunidad de llegar a ser un empresario, adelante. Sí, si tienes la oportunidad, aprovéchala. Si eras un esclavo y tienes la oportunidad de ser libre, está bien. Hermanos, si cuando llegaste a los pies de Cristo no tenías sino una camisa y un pantalón y hoy tienes la oportunidad de trabajar en un buen empleo, de vestir saco y corbata, de tener una esposa a tu lado, una casa, un carro, bien, pero eso no te hace más cristiano. Saben, las verdaderas bendiciones son espirituales y todos los cristianos las tenemos por igual. El problema es que a veces la religión nos ha vendido esa idea. Tú eres bendecido cuando Dios te da muchas cosas materiales, ¿no? Dios me puede dar eso, soy solo un administrador. Hoy lo tengo, mañana me lo quita. Pero Él no me va a pedir a mí cuentas de eso, realmente. Bueno, a no ser que lo use mal, pero a la final, ¿saben cuál es la gran realidad que nos está mostrando la palabra de Dios?
que si estamos en Cristo estamos completos. Precisamente, ¿qué dice el versículo 22? Y recuerda, esto es lo que deberíamos recordar. Si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, y aquí el Señor es Cristo Jesús, ahora eres libre en el Señor. Si eras pobre cuando el Señor te llamó, recuerda que eso no importa en Cristo Jesús. Si eras soltero cuando el Señor te llamó, esa es la gran realidad. Dios no está esperando que te cases para llamarte. Dios me llama casado, soltero, viudo, separado, divorciado, porque Dios no tiene favoritos. A Dios no le importa si soy hombre o soy mujer. A Dios no le importa si yo estaba metido en las drogas o en la prostitución, o como en el caso mío estaba hundido en el más negro y oscuro hueco de la religión, sin reconocer que Jesucristo era mi único y suficiente Salvador, porque al final todos necesitamos esta libertad que solo Cristo puede dar. Ahora eres libre en el Señor, tanto que si eras libre cuando el Señor te llamó, y si cuando el Señor te llamó ya estabas casado, tenías una hermosa familia, y eras el gerente de la empresa, del banco, pues ahora eres un esclavo de Cristo. Entrega tu vida a Cristo todos los días. ¿Acaso eso era lo que decía un esclavo? Yo soy esclavo hoy, pero mañana no. Eres esclavo. Eres esclavo, pero de Cristo. Y mis hermanos, no hay mejor amo que Él. Esta verdad es tan preciosa que aquí es donde vamos. Hoy muchos les encanta llamarse ungido, pastor, reverendo. ¿Saben cuál era el título preferido del apóstol Pablo? Y es más, yo diría, ojalá nos llamáramos así, esclavo. Lee las cartas de Pablo. Vayamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Pero ahí nadie lo llaman esclavo. Tú ves a los televangelistas y todas estas personas que ya se hacen llamar superapóstoles, ángeles, alguno que los llamen esclavo. Ahí es donde también digo, mira, entonces si me quieres dar un privilegio a mí, llámame esclavo de Cristo. Yo quiero ser esclavo de Cristo. El apóstol Pablo, que sí yo creo que es un superapóstol, el verdadero apóstol. ¿Saben cómo se hacía llamar? Yo, Pablo, esclavo de Cristo. Le he rendido todo lo que soy a Cristo, por eso yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo. ¿El pueblo santo de quién? De Dios. Somos de Él, le pertenecemos, que pertenece a Cristo Jesús. Ahí es donde vamos, claro, cuando yo me hago llamar el apóstol, el ungido, que es un nombre que le pertenece a Cristo, entonces yo me voy a adueñar de ustedes y los voy a manipular. Pero cuando yo me hago llamar ese esclavo, si es que realmente lo soy, voy a estar sirviéndole a ustedes, pero más que a ustedes, sirviéndole a Cristo Jesús. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Ustedes son el pueblo santo de Dios. Ustedes le pertenecen a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Sí, en la iglesia hay líderes, pero no para que se crean mejores, sino para servir a Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que juntos nos sintamos igualitos. Y si nos vamos a colocar un título, pues llamémonos esclavos de Cristo Jesús. Creo que no hay un privilegio más grande que saber que le pertenecemos a Él. Es decirle, Señor, haz con mi vida lo que quieras. El verdadero evangelio no es decirle, Señor, aquí tengo mis sueños, mis anhelos, como una lista de Navidad, como Papá Noel, cúmplelos todos, sino al contrario, Señor, aquí están mis sueños, mis anhelos, todo lo que tengo, todo lo que soy, pero lo rindo a tus pies. Haz con ellos lo que quieras. Si los quieres aplastar, está bien, porque yo sé que tus sueños y propósitos son mejores que los míos. La verdadera vida cristiana es reconocer que no estoy aquí para declarar y decretar y darle órdenes a Dios, sino al contrario para decirle, sé tú mi amo, mi dueño, mi Señor, ordena tú mi vida y guíame en tus pasos, Señor. Esa es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Rendirnos todos los días a aquel que es nuestro dueño. Hay una canción antigua que me encanta y decía eso. Eres mi dueño. Recuérdate todos los días eso. Cristo es tu dueño. Pablo dice, yo soy un esclavo de Cristo. Es más, ¿qué dice allí la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16? Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Nuevamente, si notamos que no solamente lo dice Pablo, si notamos que no solamente Pablo lo dice de él, no solamente Pablo lo dice de los demás, de los diáconos, de los líderes, de Timoteo, sino que Pedro también dice, ustedes son esclavos de Dios. Pues ustedes son libres, pero ahora a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Esa es la vida cristiana. Es saber que sí, soy libre, pero no para hacer el mal, sino libre, y ahí es donde vamos, para libremente entregarle mi vida a Dios. Y esto me lleva a mi último punto.
Y me encanta porque la palabra de Dios cuando la estudiamos de esta manera es tan preciosa y tan perfecta, porque aquí es donde nuevamente nos podríamos equivocar. Es que yo obedezco a Dios. Es que yo le he entregado toda mi vida a Dios, por eso voy a ser salvo. No, todo lo contrario. En tercer lugar, la esencia del cristianismo, de la vida cristiana está en esta verdad, en la salvación del cristiano. Versículos 23 y 24. Y esto es lo que siempre debemos recordarnos todos los días de nuestra vida. Versículo 23. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. En el idioma original dice no se dejen esclavizar por hombres. Porque ¿sabes quién fue el que pagó el más alto precio por ti? No fue Alex. No fue un título denominacional. No fue la iglesia tal. El que pagó el más alto precio por ti para comprarte y decir mío es Dios a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Por eso nunca sigas a hombres. No te esclavices a hombres. Por eso ve a la casa, por favor, te lo ruego con el corazón y mira si lo que estamos estudiando en este lugar es lo que dice la palabra de Dios. Y si es así, sométete a Dios, a su palabra. No te sometas a ningún hombre, a ninguna religión, a ninguna denominación. No obedezcas a hombres, obedece a tu amo, a tu dueño, a tu Señor. ¿Y quién es Él? Espero que sea Cristo. Espero que sea Cristo. Porque Él fue el que pagó un alto precio por nosotros. Precisamente por eso es que no somos llamados a servir a hombres. A este lugar venimos es a estudiar la palabra. Y empezando por Alex, yo necesito esta verdad, entregarle mi vida todos los días. Pero aquí es donde vamos. ¿Qué dice la palabra? Él pagó un alto precio. ¿Sabes lo que eso significa? Muchas veces no nos lo enseñan así. Creo que pocas veces. Estábamos en un mercado, siendo vendidos al mejor postor, como un esclavo, perdidos, sin esperanza. ¿Saben qué hizo Dios? Pagó el más alto precio por nosotros para decir, me perteneces. Y ahí es donde está la seguridad de la salvación. ¿Saben por qué Alex es salvo? No porque sea pastor, no porque sea líder, porque lo que realmente debería ser es esclavo. Pero ni siquiera por la obediencia de Alex, si es que en la gracia Alex ha estado obedeciendo a Dios. Ni siquiera porque Alex le entregó su vida a Cristo, sino porque Él me rescató y Él pagó el más alto precio por mí y me dice que yo le pertenezco a Él. Él es mi dueño. Y si Él es mi dueño, ¿creen que Él me va a vender otra vez? No, Él me ha comprado y me ha tomado en sus brazos y me lleva seguro a la eternidad. ¿Dónde está la seguridad de tu salvación? ¿En tu obediencia? No. ¿En tus ofrendas? ¿En tu asistencia? ¿En tu bautismo? No. Mi seguridad está en la obra concluida de Cristo en la cruz del Calvario, porque de esa manera fue que Dios me compró. Claro, cuando yo me pertenezco a mí mismo o le pertenezco a una organización religiosa, entonces ahí es cuando no me puedo salir de allá, porque si me salgo de allá me pierdo. Pero cuando le pertenezco a Dios, ¿saben qué fue lo que Él mismo dijo? Están en mis manos y nadie los puede arrebatar de mis manos. Por eso es seguridad, porque Él pagó el más alto precio por nosotros. Por eso no dejemos que nada nos esclavice. Versículo 24, amados hermanos, y esto tiene que ser dicho con amor. Espero que lo esté diciendo con amor, con gracia. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Vive la vida cristiana como ese primer día que le entregaste la vida a Cristo Jesús. ¿Qué le trajiste a Cristo Jesús? Nada. Porque lo único sí, le trajimos mucho, pecados. Y le rendimos nuestra vida. Era como si le dijéramos, Señor, cómpranos tú. No permitas que nos compre el diablo o el pecado. Y Él nos ha comprado a precio de sangre. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Hablando acerca del Hijo, dice que Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley o de la religión, de aquellos que intentábamos ganarnos la salvación por nuestras propias obras, es lo que significa este pasaje, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. ¿Sabes por qué es que tú y yo somos hijos de Dios? Ahí es donde vamos. No importa quién lo diga, si lo diga el máximo líder religioso de este mundo. Es que todos somos hijos de Dios. Denle una Biblia a ese hombre. Porque la Biblia dice es que llegamos a ser hijos de Dios, es por adopción. Todos somos hijos es del pecado, del diablo, de la maldad. Pero llegamos a ser hijos de Dios porque Dios nos compró cuando estábamos allá en el mercado de la esclavitud del pecado. Y ahora nos ha hecho hijos por medio del unigénito, del Hijo amado Cristo, para que lleguemos a ser hijos de Dios, pero por adopción, no por naturaleza. Y es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos compró y porque nos compró, cuando éramos esclavos, ahora nos ha adoptado como sus propios hijos. ¿Pero con qué nos compró?
con la preciosa sangre de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, pues Él nos rescató. Nuevamente, Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si Él no nos hubiera comprado, ¿dónde estaríamos? Si Él no nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos? Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Somos cristianos, somos hijos de Dios cuando queremos obedecer y le entregamos voluntariamente nuestra vida a Cristo todos los días, no para ser salvos, sino porque Él ya nos salvó. No para ser hijos, sino porque ya somos hijos por adopción por medio de Cristo Jesús. Porque Él es el único que nos rescata de las tinieblas y nos lleva a la luz preciosa de Cristo Jesús. ¿Qué dice Primera de Pedro? Porque también lo dice Pedro. Capítulo 1, versículos 17 al 19. Recuerden que el Padre Celestial. Aquí quiero enfatizar por un segundo esta verdad. Está bien, llamémoslo Dios. Él es Dios. Pero qué privilegio tan grande saber que al Dios eterno de la gloria lo podemos llamar Padre. La verdad más íntima que podemos entender de Dios es que Él es nuestro Abba, nuestro Padre que está en los cielos. Recuerda esto todos los días, mi hermano, mi hermana, que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, aquel a quien ustedes cuando oran llaman Padre nuestro que estás en los cielos, Él no tiene favoritos. Y sí, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Me encanta. Lo que está diciendo la palabra de Dios es real. Piensa en la adopción, piensa en un hijo. Para ti que eres padre, seguramente que es más fácil comprenderlo, aunque todos somos hijos y podemos comprenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Un padre le dice a un hijo, mira hijo, yo quiero que hagas esto o no hagas aquello, ¿cierto? ¿Qué es lo que el padre espera de ese hijo? Porque es su hijo, que lo obedezca. Tristemente, Dios a veces tiene hijos rebeldes, como a veces somos nosotros. Pero esta es la pregunta, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Mira, imagínate que ese padre le dice a ese hijo, mira hijo, no quiero que no hagas esto o no hagas esto, no vayas a ese lugar. El hijo obedece. ¿Es lo correcto? Absolutamente. Pero ¿qué pasa si el padre ahora, porque su hijo lo obedeció, le da un premio? Genial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el padre no tiene por qué darle un premio. El hijo debe obedecer a su padre porque entiende que es su llamado. O lo contrario, el padre le dice, hijo, no hagas esto y el hijo lo hace, lo castiga. ¿Pero por qué? Porque es su padre. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenemos un padre que sabes que es tan bueno que hasta cuando lo obedecemos, no merecemos que nos recompense, pero hasta nos recompensa. Pero si no, nos corrige, porque es nuestro padre, porque nos ama, pero ya es nuestro padre. Yo no le voy a obedecer a Dios para que Él sea mi padre, para ganarme ese privilegio. Ya Él me ha regalado ese privilegio. ¿Por qué lo podemos entender? Sigue diciendo el versículo, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Para los que tenemos por gracia de Dios todavía a nuestros padres vivos, ¿debemos honrarlos? ¿Debemos respetarlos? ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial? Pero ¿qué dice el versículo 18? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Pues ustedes saben, y espero que lo sepamos, que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, como lo que cantábamos hace un momento, con la preciosa sangre de Cristo. Se compró nuestra salvación. Alex es hijo de Dios, hermano, hermana, tú eres hijo de Dios, porque Dios nos compró con el más alto precio. Tenemos este privilegio, aunque si vivimos en obediencia, Él nos recompensará por gracia. Aunque si fallamos, Él nos corregirá porque es nuestro Padre. Pero al final nuestra salvación depende única y exclusivamente de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero aún así, cuando somos hijos de verdad, queremos vivir en obediencia y nos entregamos a Él todos los días. Esa es la esencia del cristianismo. Esa es la esencia de la vida cristiana. ¿Alguien te ha preguntado eso? Tú mismo te lo has preguntado. Bueno, ¿qué es ser cristiano? Esto es ser cristiano. Saber que Dios me ha salvado, saber que soy su hijo, saber que aunque muriera hoy no tengo que ir al purgatorio, no tengo que pagar indulgencias, no tengo que pagar misas, sino que aunque muriera hoy voy a la casa porque ¿saben dónde está mi papá? En el cielo. Y si hoy muriera, ¿a dónde voy? ¿A casa? ¿Tengo que pagarle a mi papá para que me deje entrar a casa? Si Él ya pagó el más alto precio para que yo cuando muera vaya a la casa. No hay que pagar nada, no hay que dar nada. Pero mientras llegamos a casa le decimos, Señor, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, en el poder de tu Espíritu, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, llévame a vivir en obediencia para tu gloria. Padre, te entrego todo lo que soy. Eres mi dueño, eres mi Padre.
Pregunto, ¿no es eso hermoso y maravilloso? Esta es la vida cristiana. Esta es la esencia de la vida cristiana. Predícate, por favor, esto todos los días de tu vida. Recuérdate esto todos los días de tu vida. Cuando esto es una realidad, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Esta es la esencia de la vida cristiana. Quisiera que termináramos de dos maneras, si me lo permiten. Primera, diciéndole, Señor, que esto sea una realidad todos los días en mi vida. Que yo pueda vivir en obediencia a ti, que te entregue todo lo que soy, pero que recuerde que mi salvación está en tu obra perfecta a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. Pidámosle eso en oración y si me permiten, por eso les decía de dos maneras. Cuando terminemos la oración, volvamos a cantar esa canción, Preciosa Sangre, la sangre de Cristo que nos salvó. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente y hoy más que nunca a través de tu palabra, gracias por este privilegio de llamarte Padre. Nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros que éramos hijos del pecado, de la maldad, esclavos del mundo, del mismo diablo, sin siquiera darnos cuenta. Tú pagaste el más alto precio de por nosotros para rescatarnos de la maldad, del pecado y tomarnos en tus manos. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por recordarnos todos los días esta verdad. Y si no la recordamos, por favor, que a través de tu Espíritu, esta palabra no vuelva vacía, sino que se quede en nuestros corazones. Pero a la vez, Padre, como nos has enseñado hoy por medio de tu palabra, quizás recordados y ya lo sabíamos, que mientras llegamos allí a casa, a la eternidad, cuando veremos tu presencia, cuando estaremos cara a cara con Cristo disfrutando de tu gloria, que mientras llegamos allá, vivamos en obediencia. Que todos los días de nuestra vida, en el matrimonio, en la soltería, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la calle, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, aún con nuestros enemigos, que podamos vivir en obediencia y que mostremos que estamos rindiendo nuestra vida a ti, voluntariamente, pero porque tú nos has salvado, nos has comprado al más alto precio y nos has rescatado. Gracias, Padre, por esta iglesia preciosa que se ha reunido en este lugar, aún por aquellos que no han podido estar en este lugar, pero que donde quiera que se encuentre tu iglesia, Señor, que sea alimentada por tu palabra, y a donde quieras que llegue este mensaje, Señor, que esta palabra, que sea tu palabra pura, que edifique a tu iglesia donde quiera que se encuentre, pero que esta verdad se quede en nuestros corazones. Que nos recordemos esta verdad todos los días y que esta verdad sea la que nos sostenga todos los días hasta el final en Cristo Jesús. Amén y amén.